Perfecto. Ahora tenemos seguridad que se está grabando. La pantalla que estoy compartiendo es la del apunte. Eso es. Integración numérica. Este es como el penúltimo tema que vamos a estudiar en el curso. Y tiene que ver entonces con la integración efectuada en forma aproximada. Vamos a ir mirando. Que avance un poco. Aquí está la barra de avance. Acá. Entonces, si nos fijamos, aquí hay una... Va tan rápido el avance del... A esta pestañita, saquémosla hacia arriba. Acá. Entonces se tiene una función. Vamos a buscar el lápiz para ir explicando lo que acá tenemos anotado. La integración numérica. Hay una función continua, que es esta acá. En este gráfico, esta gráfica azul. Está definido un intervalo ahí, ya voy a subir el gráfico. Y la integral de AB se puede interpretar como área bajo la curva, según lo que uno había estudiado en cálculo 2. Y ese se hacía mediante el límite de la suma de áreas de rectángulo, lo que se llamaba integrar previo al límite mediante un cálculo de sumas de Riemann. Entonces, acá, un poquito más abajo, a ver si se alcanza a ver allí, acá. Esa es la manera como resolvía una integral en el cálculo 2, mediante la definición. O como explicábamos la definición de la integral, mediante estas sumas de Riemann. Entonces tenía una función, graficada aquí en azul, la y igual a f de x, está definida entre a y b, es un trozo de curva continua. Entonces lo que hacíamos era tomar una partición del intervalo AB en números, en puntos, que los mencionábamos como x0 el primero, x1 el segundo, x2 el tercero, x3, hasta llegar al penúltimo xn-1 y al último xn. Ya. Es una partición del intervalo. Ahora, en cada subintervalo, intervalo mayor es el AB, donde se define la función, o sea, el dominio de la función, en otras palabras, en un caso de intervalo uno elige un numerito, x y asterisco. Elige ese número. El efecto de cálculo uno ya finalmente lo elegía en uno de los extremos, pero en general, cuando uno comienza a hacer el análisis para obtener la definición, toma un punto cualquiera. Ese es x asterisco, está entre x menos 1 y x. Y su imagen es f sub asterisco. Y eso define aquí un rectángulo. Un rectángulo que tiene una base que va entre x menos 1 y x, y una altura que es f de x asterisco. Y cuando se hace producto entre xy menos xy menos 1, o sea, lo que se llama el delta xy, que es la base del rectángulo, por f de x asterisco, se obtiene el área de este rectángulo azulino que está acá, un poco celeste, en el dibujo, ¿no? Y así se hace para todos los demás subintervalos. Uno toma la suma, ¿ya?, de todos esos rectángulos y hace tender la cantidad de puntos que encontrar una fórmula, esa suma queda en términos de n, de la cantidad de puntos, y se puede encontrar una fórmula, toma el límite, lo que significa que está haciendo la partición cada vez más fina. O sea, el ancho de los rectángulos es cada vez menor, y con eso entonces esta área, se consigue como la suma de las áreas de los rectángulos, es casi la misma que el área que está exactamente bajo la curva. Ese era más o menos el procedimiento que hacíamos en el curso de cálculo 2. Entonces, en integración aproximada se toma una idea bastante similar,
Pero ahora, la parte superior de los rectángulos, esto que a ver, lo voy a dibujar con otro color. Acá, ese color. ¿No es cierto? Porque acá en la definición de integral, esto, el integral de Riemann, que es la integral del cálculo 2, esto que corresponde a la parte superior del rectángulo es un segmento recto, paralelo al eje X. Entonces, acá, en nuestro caso de la integración aproximada, lo que vamos a hacer es tomar una partición de este estilo también. De repente se me pierde. Ahí está. Una partición del intervalo AB, donde está definida la función, en puntos, x0, x1 y x2, la misma cosa. Pero ahora entre x0 y x1, por ejemplo acá, ya no vamos a elegir este segmento que es paralelo, como el techo del rectángulo, paralelo al eje X, o sea, un segmento horizontal, sino que vamos a tomar un oblicuo así. Por ejemplo, aquí vamos a tomar ese segmento. Ya me he acostumbrado a que en este computador ratón es más esquivo. Acá tomaremos ese segmento de aquí. ¿Sí? Segmentos que son trocitos de recta. Aquí, bueno, habrá que tomar ese. ¿Ya? Si uno se fija ya de partida, la diferencia entre el área del rectángulo de la integral de Riemann con esta nueva integral aproximada es menor. Aquí se nota claramente en estos casos. O sea, es una mejor aproximación. Entonces, estos métodos de integración aproximada, la, la forma como operan es siempre así. En vez de tomar estos segmentos paralelos al eje X, se toman o segmentos oblicuos, o sea, trozos de rectas, o también después se avanza y se toman trozos de parábolas o trozos de cúbicas, o sea, de tal manera que cada vez el trozo de curva, que es el techo de este rectángulo, sea más parecido al techo que le da la curva azul. Esa es la idea. Bien, comencemos por lo primero, que es, a ver, aquí nos vamos y avanzamos al primer caso. La primera forma que vamos a tomar entonces es acá considerando trozos de recta, oblicua. Entonces la figura que se forma ya no es rectángulo celeste, sino que es un trapecio. Un trapecio es una figura como esta. Así. Así va a quedar. Esa figura, y este es un segmento de recta, ¿no? Voy a dibujar aquí si me queda bien. O segmento recta, ahí. Más o menos. Ya, esa figura entonces es un trapecio. Tiene dos lados opuestos paralelos. Y aquí ángulo recto, ángulo recto. Bien. Es por eso que ahora borramos esto para avanzar. Bien. Aquí yo lo he dibujado, pero para la primera franja. Para esta de acá, para la primera franja, para que quede más grande y explicar mejor, entonces lo hice así. He dibujado el primer segmento entre x0 y x1. El x0 tiene su imagen y0, f de x0, y el x1 tiene una imagen y1, que es f de x1. Entonces el área bajo la curva es el área que está bajo lo azul, pero lo estamos aproximando por un área
bajo el trapecio. Ahora se ve bien dibujado el trapecio, es esta área rosada. Bueno, y queda una diferencia, por supuesto, porque esto no es exacto. O sea, estamos aproximando esta área bajo la curva del primer segmento, un área que es el área del trapecio. Pero queda una diferencia. Ese es el error en el cálculo del área. ¿Cómo se hace esto? Avanzamos un poco acá con la próxima diapositiva. Allí. No sé por qué se me va tan rápido esto. Ya, no sé, está bien. Esa es la próxima. Ya. Entonces, para ese primer segmento que va entre x0 y x1, usamos un polinomio de Lagrange lineal, porque es un segmento recto. Y calculamos el polinomio, entonces, de Lagrange. Si ustedes se recuerdan, el polinomio de Lagrange son unos x menos el x del punto partido por una diferencia entre los x, y como se iban saltando, cuando estamos acá entre x0 y x1, bueno, nos saltamos el x0, aquí digamos x menos x1, ahí saltado el x0. Y acá en el denominador, en vez de x, se coloca el número saltado, o sea, se coloca x0 menos x1, y aquí la imagen de x0. Y después nos saltamos el x1, disculpen. Entonces colocamos x menos x0, el que no está saltado, por x1, este x se cambiaba por el que estamos saltándonos, el x1 menos el x0. El f del x1 saltado. Y aquí queda un error que se calculaba como la segunda derivada de la función partido por 2 por x menos x0 por x menos x1. Y esa derivada queda calculada en un punto que decíamos era bastante complicado de manipular porque no nos dice qué punto es, nos dice que es un punto que está entre estos dos valores. Bien es cierto que x0 y x1 se conocen, pero no sabemos exactamente cuál es el SISU 1 que hay que tomar. Ahora, esta expresión de aquí, si uno la integra, bueno, en el lado izquierdo queda la integral de f de x entre x0 y x1, y en el lado derecho queda la integral del primer sumando más la integral del segundo sumando, más la integral de esta expresión de acá, que es el error. Ese es el error. Ahora, traigamos nuevo lápiz. Acá. Y cálculo, cuando coloquemos aquí la integral, estamos vamos, eso es lo que estamos haciendo, la integral, y la integral acá. Esta primera integración, seguida con esta otra integración, nos da como resultado esto que tenemos acá. La integral uno la puede sacar a mano, o puede ir a un buscador de integrales y este buscador de integral le da el resultado. O sea, lo que tengo aquí arriba, en la integral, bueno, siempre hay que hacerlo entre x0 y x1, por supuesto, ahí está puesto, para recordarlo. Da este valor, f de x0 más f de x1, h partido por 2. Y hacer el cálculo aquí, bueno, es una integral donde esto es un número que no depende de x, sale fuera de la integral, y esta es una integral de x menos x0 por x menos x1 de x, entre x0 y x1, que la integral también en esos buscadores de integral nos da como resultado menos h cubo partido por 6. Donde h, ¿qué es lo que es h? Bueno, aquí h para nosotros va a ser, primero borremos acá para que no nos acompañe esta cosa.
llena de rayas. ¿Sí? Ahí, así estamos. ¿Qué es lo que es H? Siempre vamos a considerar que todos estos intervalos que van entre x0 y x1, x1 y x2, son intervalos equidistantes, o formados por puntos equidistantes, mejor dicho. Es decir, todos ellos, parece que me salí el compartido, todos ellos van a medir h. Esa distancia es h. Aquí lo opuesto comienza. La partición del intervalo AB en n más 1 puntos. ¿Por qué lo anoto en n más 1 puntos? Porque primero al A le llamo x0 con el dibujo inicial. El segundo es x1, a más h. El siguiente, el tercero, que es el x2, x0, x1, x2, es a más 2h, hasta llegar al xn, que es b. Y el penúltimo es a más l menos 1h. Es porque estoy considerando entonces todos los puntos equidistantes. ¿Y cómo se calcula ese segmento? El h, el valor del h. Bueno, se toma la diferencia b menos a y se divide por n. Si uno quiere tener n igual a 5, hace b menos a partido por 5. Si tiene que tener, si n, por ejemplo, fuera 10, es decir, estamos tomando desde x0 hasta x10, lo que son 11 puntos, tendríamos que el h es b menos a partido por 10. Y entonces uno se va a lo siguiente. Ahí estábamos. Habíamos dicho que este es el valor del integral, entonces en particular decimos que el valor del integral es aproximadamente igual a esta expresión, porque si le sacamos esto que es el error, no, ven que lápiz no, o sea, esto de acá es para nosotros, esto es el error. Ese es el error. Ese es el error. Entonces, al quitarle el error de la expresión, lo que nos queda es una aproximación, porque la igualdad no es tal, así que le sacamos una parte a un lado de ella. Bien, así entonces. Vamos acá. Y si hacemos esta suma, porque aquí la integral fue calculada entre x0 y x1, después hacemos lo mismo entre x1 y x2. Bueno, si entre x0 y x1 nos dio este resultado, que estoy aquí marcando, entre x1 y x2 nos da aquí x1 y acá x2, que es el promedio de estos dos números multiplicado por h. Lo coloqué así como promedio para que me alcanzara la línea para colocar varios de esos resultados. El último resultado va a ser entre xn1 y xn promedio multiplicado por h. Y el anterior, que podemos llamar el penúltimo, es entre xn-1 y xn-2, que es el anterior de los puntos de la partición, partido por 2 multiplicado por h. Todos son dividido por 2 multiplicado por h. Y si ahora mira uno esto con calma, notará que, bueno, el h y el 2 son factores comunes, pueden salir más allá de esta. Voy a tomar ese que es más grueso. ¿Ya? Y con otro color, este de aquí, resalta más. Entonces, con este plumoncito ahora, miramos esto. Y notamos que el 2, el h, aquí el 2, el h, etcétera, están todos los sumandos. Entonces sale acá afuera un factor común, h medios. Y lo que resta, o sea, si ustedes aquí
dejan de ver el 2 y el h, aquí lo estoy marcando, los dejamos de ver ahí, porque ya los tenemos factorizados, digamos la suma, f de x0 que está solo. El f de x1 se acompaña con el f de x1 del segundo sumando, o sea, dan 2 f de x1. Este f de x2 se acompaña con el siguiente, 2 f de x2. Este de aquí, al final se acompaña con ese, que darían 2 f de xn menos 1. Y al final queda el f de xn solo. Estos dos están prácticamente solos. Este de aquí y ese de acá, que son los que aparecen sin ese factor 2. Mientras que todos los otros tienen su compañero aquí para sumar. Y eso da lugar entonces a esta fórmula, que es la fórmula entonces de aproximación y que se llama regla del trapecio. No está complicada incluso de aprendérsela, ¿no? Uno dice H medios, están todos los Fs acá, de los puntos de la partición, o sea, las imágenes calculadas según F en los puntos de la partición, y el primero y el último van libre, y todo lo demás va multiplicado por 2. Es una forma bien sencilla de poder después memorizar. Bueno, si no uno la ve, está escrita aquí en el apunte. Ya. Fórmula de trapecio. Entonces, a ver si alcanzamos a leer aquí lo último. Dice, notando que, entonces, para una integral entre a y b f de x de x, hay una parte que es la regla del trapecio, que es lo que tenemos aquí en el recuadro, más un error, y el error está dado esa expresión de allí. Ya. Un ejemplo. Por ejemplo, calcular aproximadamente el valor de la integral entre 0 y pi de seno cuadrado de x de x con n igual a 6. Entonces, vamos viendo acá. Parece que voy a volver a la línea delgada, ¿no? Entonces, mire. Acá la idea es esta. Acá tenemos el intervalo entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Con n igual a 6, entonces, para calcular el valor de h es pi menos 0, que es b menos a. Pi menos 0 partido por 6, pi sextos. Entonces partimos desde a, que es 0, y acá anotamos un primer valor, pi sextos. Después de calcular pi sexto nuevamente, el segundo valor. El tercer valor. El cuarto valor. A ver que me quede más o menos igual el quinto valor. Ya. Este es x0, x1, x2, x3, x4, x5, me falta uno, el x6. Y este llega a ser entonces el pi. El último. ¿Ya? Y entre medio tenemos los demás. Ahora, la función, el f de x es seno cuadrado de x. No olvidemos eso. O sea, los puntos son de tipo x, f de x, es decir, x, f, f de x igual seno cuadrado de x. Aquí se me corre, los puntos a considerar son de este tipo, los puntos a considerar son y quedó impresionante. Pero, como resultado, habría que haber dicho aquí, a partir de esta expresión, los puntos a considerar son. El primero, con 0, seno y seno de 0 que es 0. Luego, aquí viene bisecto, ¿no? Porque todos están a distancia bisecta, entonces primero, claro que es bisecto. Este es bisecto. Bien.
sec 2. Es un 6. Feo el sec 2. Un 6. Y el seno cuadrado de bisecto vale un cuarto. Se puede calcular o sacar mediante un pequeño análisis en un triángulo. 0 entonces, bisecto, pues 2 bisectos, 3 bisectos, 4 bisectos, y así va avanzando. 5 bisectos, 6 bisectos, ¿qué es ese valor? Bueno, y la imagen de 6 bisectos es 0, la de 5 bisectos es un cuarto, la de 4 bisectos es 3 cuartos, la de 3 bisectos es 1, en fin. Ahí tenemos todos los valores. Entonces ahora aplicamos la regla del trapecio, la cual decía el valor de la integral aproximada es el h partido por 2. El h en nuestro ejercicio es secto. Después venía f de x 0. Aquí están en los segundos valores de los puntos son las f. 0, f de x 0. Después 2 veces f de x 1, 2 veces un cuarto. 2 veces de 3 cuartos. 2 veces el 1, más 2 veces de 3 cuartos, más 2 veces un cuarto, más una vez último. El primero y el último novio multiplicado por 2. Aquí se ve claramente. Y si uno saca esa cuenta, da pi medio. O sea, la integral entre 0 y pi de seno cuadrado de x es pi medio, obtenida de esta manera. De todas formas, para comparar, miremos, ya le comparto cuando llegue al buscador de integrales. Aquí lo tenemos. Entonces dejamos de compartir esto y compartimos ahora este Symbolab. Era la integral entre 0 y pi, ¿no es cierto? Si 0 pi, seno cuadrado x ya. Entonces vamos a mirar aquí. Ahí estamos compartiendo. Pongamos un poco más grande esto. Ya. El cálculo integral entre 0 y pi. ¿Dónde está la pi acá? Aquí está. Bueno, que está directo. 0 y pi. De seno cuadrado pi, lo voy a colocar así. Seno, abrir, ponerlo es la manera especial. Ya, seno. X, todo al cuadrado, porque es seno cuadrado. De X. De X. Y este es el valor exacto integrado. No marqué bien, ahí sí. ¿Qué resultado nos da? Nos dio medios. Y nuestro resultado, esto ya lo puedo dejar de compartir para ir ahora al apunte. El apunte estaba acá. Y también tenemos pi medio. Bueno, eso no siempre sucede, ¿no? En general, cuando uno aplica esta regla, va a tener un resultado diferente al resultado exacto. Ya. Pero ahí tenemos un ejemplo de cómo operar. Eso es bien fácil esto, ¿no? Se puede aprender en cualquier, incluso curso anterior. Y acá también lo bueno, después del ejemplo viene el análisis del error. Entonces decimos lo siguiente. Si retomamos esa fórmula, la primera que colocamos allá, que era la integral para el primer segmento entre x0 y x1, nos daba, o sea, este resultado más el error de ese cálculo, que es, en el fondo aquí, ese cálculo que estaba mostrando ahora es
dos primeros sumando dan el área de la parte rosada, el área del trapecio. Y el error entonces es el área de esta parte blanca. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá lo tenemos. El área del trapecio, el área el área que está entre el techo del trapecio y la curva igual a f de x, dibujada en azul allí en el apunte. Entonces, el error acá es, bueno, esto está anotado de otra forma, pero es lo mismo arriba, h cubo, 6 por 2, 12, 12 al menos aquí, y acá está la derivada. Y están sumados porque en cada subintervalo hicimos la suma del error. ¿Se fijan? Está sumado, indica al sumar todos los errores de cada subintervalo, se obtiene la suma de los errores. Como todos tienen h, todos tienen 2 y todos tienen 6, eso sale fuera de la sumatoria porque no depende de cada intervalo. Ahora, si este de acá, este valor lo reemplazamos por el máximo de estas segundas derivadas, porque claro, esto se suma entre 1 y n. Aunque no es un valor conocido el n, pero son finitos, son n. Es una pequeña diferencia entre decir n va a infinito, ¿no? Porque ahí no se sabe hasta dónde llega la sumatoria, porque vas a hacer una serie. Pero acá estamos diciendo la suma de unos n, o sea, es en ese sentido una suma finita. Si son sumas finitas, entonces la cantidad sumando es finita y uno puede decir o elegir o ubicar cuál de ellos es el más grande de esa segunda derivada. Y eso entonces, el más grande de la segunda derivada, para los puntos X que están entre A y B, porque estos puntitos estaban dentro de cada subintervalo, entonces, en general, el más grande va a estar, bueno, en alguna parte entre A y B. Y ese error entonces va a ser menor, estamos colocando aquí el máximo, del máximo de f de x. ¿Ya? Y, bueno, esto sale fuera de la integral porque ya es un máximo, es un número conocido. Entonces, es simplemente la integral en el K1 hasta n del valor que es b menos a, que es el largo total del intervalo original, donde está definida la función f. Esta regla, aparte de ser una regla muy sencilla para hacer los cálculos, también viene con una forma de hacer un cálculo del error, por lo menos una cota del error. O sea, el error que nosotros cometemos no vamos a ver exactamente cuánto es, pero sí podemos decir no es mayor que este valor, que sí la vamos a ver calcular. Siempre depende de la forma que tenga la función, ¿no? Si no, es muy difícil encontrar la segunda derivada, el máximo de la segunda derivada, porque para máximo ya sabemos que hay que usar máximo y mínimo, entonces no es una cuestión tan directa. ¿No? Pero aquí yo tengo un caso en que hicimos el cálculo, ¿ya? Que dice, acá, calcular la integral entre 0 y 1 de e elevado a x cuadrado de x con un error menor que 0.003. Esta es una integral que no, si ustedes la colocan en un buscador de integrales, no le va a dar resultado. No tiene primitiva, digamos. No tiene primitiva, entonces no va a dar un resultado exacto nunca. Pero sí le podemos aplicar la regla del trapecio, eso siempre se va a poder usar para cualquier tipo de función. Es cosa de ir calculando las imágenes, ¿no? Y además, como no es una fórmula tan complicada la del f de x es e elevado a x cuadrado acá, entonces, querramos calcular nosotros la cota del error, que es esta expresión que arriba dijimos que
que se usaba, la queremos hacer menor que 0.003. La cota del error la hacemos menor que 0.003. Esta técnica la habíamos usado antes en otras aproximaciones de este curso también. Vamos viendo. Entonces, esto es equivalente a decir que este H, el 2 está acá, perfecto. Si ustedes aquí recuerdan, a ver, busquemos un lápiz para que haya claridad respecto de esto. El H se obtenía como B menos A partido por N. Esa es la manera como se sacaba este H. Porque aquí no puedo, B, no puedo dibujar bien con esto, B menos A. Este pad es más duro que el otro computador. B menos A partido por N. Eso es. ¿Ya? Ese es el valor de H. Entonces, cuando acá tengamos el 12, no nos preocupemos porque el 12 es un 12, no molesta mucho. El H cuadrado por B menos A, el H cuadrado, se transforma en 1 partido por N cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Porque el H cuadrado es, a ver, el B menos A es, coloquémoslo de esa manera, el B menos A es H por N. Este es H por N. Y como tengo aquí H cuadrado, se va a transformar en 1 partido por N cuadrado. Que es lo que aparece acá. Esto es simplemente por hacer una transformación de la relación entre H y N que viene dada por esa fórmula original. Y aquí nos queda esta parte que siempre es la más compleja, de sacar esa segunda derivada. Pero la segunda derivada de la función es la función e elevado a x cuadrado. Aquí la sacamos por un calculador de derivadas. La segunda derivada es 4x cuadrado más 2 elevado a x cuadrado. Ahora, esta es una función creciente entre 0 y 1. ¿Cómo nos damos cuenta de eso que es creciente entre 0 y 1? Porque la dibujamos. También la dibujamos en un graficador. Entre 0 y 1, por ejemplo, ahí, supongamos que ese es el 1. Esta función es creciente. Cuando x vale 0, recuerden que estamos viendo la función segunda derivada, ¿no? Cuando x vale 0, esto queda 0, 2 por 1 queda 2. Parte de acá. Ups. No, se me fue el lápiz. Parte de acá, supongamos que es el 2, ¿cierto? Ese es el 2. Luego, la imagen del 1 quedaría 4 por 1 más 2 son 6 veces. Bueno, mucho mayor que 2. Podría estar por acá arriba. Entonces, es una función que tiene, ¿por qué se me va el lápiz? No, aquí está. Que tiene esta forma. Entonces, si es una función creciente, el máximo lo tiene en este punto 1. Ahí alcanza su máximo. Entonces, todo esto es exactamente el valor de la segunda derivada calculada en 1, tal como lo tengo acá. El valor de la segunda derivada calculada en 1. Y eso entonces da 4 por 1 más 2, 6. Y el E lo colocamos como 2,7, ¿no? Para no usar más decimales.
Y 6 por 2,7 da 16,2. Entonces, todo esto quedó transformado en 16,2. 1 partido por 2n cuadrado por 16,2 menor que 0,0.03. Y se despeja la n como muchas veces indicamos que ya lo hemos hecho. Y da n mayor que 21,2. O sea, la partición que hay que tomar del intervalo 0,1, que es el intervalo donde está definida la integral, debe considerar al menos 22 puntos, porque es mayor que 21,2. Si uno toma, entonces, el intervalo 0,1 y hace una partición con 22 o más puntos, tiene la seguridad que el valor de la aproximación a esta integral, calculada con el método del trapecio, es un error menor que 3 milésimos. Esa es la manera entonces como funciona esto. A ver, y, dejamos de compartir esto. Yo cuando en la tarde preparé esta clase, vi un programa, pero ahora parece ser que no lo tengo a mano. Tengo la impresión de que está acá. A ver si lo encuentro rápido. Ah, no, pero la regla de Simpson, esa se la voy a mostrar el día jueves. Estamos en la regla del trapecio. Bueno, lo que sí podemos ver es cómo funciona esto en el Excel. Tenemos que llamar el programa primero. A ver, lo llamamos desde acá. ¿Qué me queda de esto? No hay ningún Excel abierto. Entonces lo tengo que llamar originalmente de acá nomás. Excel. Aquí viene. Aquí viene un libro en blanco. Uno nuevo. Pero lo tengo que compartir. Compartir en pantalla. Aquí está el libro Excel. Compartir. Entonces, ¿cómo funciona el cálculo cuando yo lo paso en una hoja Excel? Este es N, ¿no es cierto? Acá va a estar. También necesitamos el f de x. Vamos a decir así, el f de x. Recuerden que tenemos que calcular el h. El h para este ejercicio, el mismo que está ahí en el apunte, igual era pi secto. Y lo voy a colocar de esa manera, pi secto, ¿no? Para acordarnos, pi sectos. Y acá voy a colocar, ya, necesito las imágenes, el pi sectos y el 2, bueno, el 2, es el 2. Entonces aquí le puedo poner trapecio. Trapecio. Entonces vamos a partir con el 0 en el primer número. Después el 1. Pero también necesito el X, ¿no? El X. Esto lo voy a dejar para el X. Y este para el N. Entonces, esto se borra de aquí. Se borra de aquí. Se borra de aquí. A ver, para entenderlo mejor, esto lo voy a hacer en negro.
y un poco más grande en 14. Ya. Ahí está mejor. Y todo esto, las que hagamos por acá abajo, que queden mejor centrados. Se ve mejor todo. Y esto le colocamos. Estas cosas se hacen para visualizar mejor todo, ¿no? Y le colocamos ahí un enrejado. Esto no tiene por qué ir porque es una cuestión aparte. Eso lo dejamos solito, sin borde. Ya. Bien. Incluso este no lo quiero todavía. Lo pongo ahí nomás. Eh, ya. Entonces n es 0. Después los otros pasos son igual a esta casilla más 1. Bien, el X es bisectos. Hay que colocar acá igual pi se coloca no PI así, dividido 6. Entramos porque bisectos es 3,14 partido por 6 es como la mitad, 0,5, está bien. Ya. Y acá tenemos que ubicar el seno de esta expresión al cuadrado. O sea, igual es seno. Seno es, entiendo que sen, aquí nos va a dar seno. Hay que colocarlo en completo. Seno, seno, paréntesis. Seno de este valor. ¿Ya? Pero al cuadrado. Para asegurarme voy a colocar aquí un paréntesis al comienzo y al final. Y lo vamos a elevar al cuadrado de esta forma. Al cuadrado. Enter, a ver qué nos da. Nos da 0,25. Que es el seno. No, eso. Aquí me salté uno, parece, ¿no? Porque en realidad este le vamos a colocar una insertar. Ok, aquí parece que también se puede hacer. ¿Dónde puedo insertar una celdas? Insertar una celda, ahí. Entonces acá voy a colocar mejor el 0. El 0 aquí. Eso no lo quiero negro, pero así nomás. Ahí está el 0. Acá está igual esa casilla más 1. Ahí está el 1. Porque el primer punto era el 0. El 0. El 0. Y si acá, entonces yo hago igual, lo mismo, voy a hacer igual a acá seno, paréntesis, del valor de la casilla. Diablo, y A, B, C, D, D4. ¿Qué otra D4? D4 al cuadrado. Tenemos aquí el cuadrado. Enter. Claro, porque el seno de 0 es 0. Ya. Y este es el primero. Parece que acá lo tengo que agrandar un poco. Este es 11. ¿Y qué letra tengo allí? Tengo 14.
No, se lo voy a dejar como 11, no, para que no sea disparejo. Ahí. Ahora, esto de acá era 0 más bisectos. Este tendrá que ser igual a siempre bisectos. Entonces, era pi, paréntesis así, dividido por 6, más este valor. Enter. Ya. Ahora, entonces esto, no, primero esto lo llevo hacia abajo, estos dos, lo llevamos hacia abajo. ¿Por qué no lo tomó? ¿Qué pasa aquí? Aquí, acá. Ya, este, lo arrastramos. No está saliendo igual, no quiero eso. ¿Por qué no me está saliendo? Este de aquí lo borro y digo, eh, porque este es un bisecto, este es dos bisectos. El bisecto está aquí, entonces mejor lo coloco como igual a 2, que es este, por, 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 eh, por este valor de bisecto, por de 5. Ahí no está esto, perfecto. Y así lo voy a ir eh, calculándolos todos. Entiendo que eran 8 hasta allí. Entonces ahora está calculando todos los del intervalo. No, esto quedó muy raro. Es 0, este es bisecto, este es 2 bisectos. Ah, no, no, esto está malo porque tiene que ser un bisecto. Es mejor hacerlo con suma. ¿Cómo lo? 3. Ese está bien, pero este C7, que es el 3, pero esto tiene que ser de 5. De 5. Este, y ahora si lo arrastro, ups, no me da. Este de acá, no. ¿Cómo entonces? Claro, esto lo está haciendo, no lo está haciendo bien. Yo quiero acá, ese está bien, bisecto. Entonces mejor que acá le coloque igual 2 bisectos. 2 por pi dividido 6. A este yo quiero que colocarle, no, eso lo vamos a borrar, borrar, borrar todo esto también. Bueno,
Este es un bisectos, dos bisectos. Este yo creo que lo coloque tres bisectos. Igual, igual, tres. No sé si es más eficiente lo que estoy haciendo, pero me va a resultar. 3 por 3 igual 3 por aquí. Por también pi sectos. Ya. Lo copiará ahora. Eh, no, lo copio igual. Entonces, este es 4 bisectos. 4 bisectos. 4. Anda bien. 1, 1, 2, 3. No, eso es por. 3 por bisectos. 2, 3, 4 por 4 por bisectos. Este es 4 por bisectos. Este es. ¿Está bien? 3, 4. Esto lo quiero 5 bisectos. 5 por pi. No, 5 sí. Pi dividido 6. Después, esto lo quiero 7 bisectos. 7 por pi dividido 6. Y nuestro, déjame ver hasta dónde tenía que llegar. Hasta n igual 6. Hasta pi, 3,14. Y me vuelvo de nuevo al Excel. Ya 0, un bisecto, 2 bisectos, 3 bisectos, 4 bisectos, 5 bisectos y ahora 6 bisectos. 6 bisectos. Y es el 2pi. Entonces este ya no sirve. Este tampoco sirve porque ya llegué al final. Ya. Y acá lo que tenemos que hacer es, este primero queda libre. O sea, este es igual que en el trapecio. Primero el doble, o sea, hay uno previo. Ya. Hay uno previo que es la suma de fx0, que es este. Acá habría que colocar. Ah. Aquí está bien seno cuadrado, bien. Y si eso porque el seno cuadrado es de 5. Y esto lo puedo arrastrar porque me va a calcular el seno cuadrado de lo que está al frente. No, eso no está bien entonces porque el último dio, esto dio haber dado 0. Es el último es 0 porque seno de 2pi es 0. Todo esto también. Era un cuarto, 3 cuartos, 1, 3 cuartos, un cuarto de 0.
Y después el trapecio lo vamos a colocar acá. Era H medios, o sea, pi sexto partido por 12. Entonces, igual a pi sextos, a pi dividido 12 por, y aquí viene la suma de todos estos de acá. Suma, entiendo que hay que colocarle suma, suma de, suma, acá de quiénes. Paréntesis, ahí en suma hay que colocar la suma de todos estos. Salvo que este está multiplicado por 2. Este es igual bien. Entonces estoy aquí. Esto aún no lo voy a hacer. Lo voy a hacer al final. Mejor para ir ordenado. Este está igual. Este está igual. O sea, igual a este. Bien. Esto es igual a 2 por... diablo. A ver, igual. Este, bueno, ya no lo corrí, lo entré. Ahora acá tenemos igual 2 por S. Enter. 0,5, bien. Y ahora lo arrastramos hasta acá. Sí, también. Y este es igual. Este es igual al último, que se nos ha acompañado por un 2. Enter. 0. Ya, esta es la suma que está dentro del paréntesis. Entonces aquí hago igual. Voy a colocar aquí. Igual el pi, valor de pi, dividido 12, habíamos dicho, porque era sexto dividido por 2, dividido 12 por la suma. Suma. Aquí habría que colocar la suma de, bueno, de todos estos. De este hasta, a ver cómo lo arrastro hasta acá. Hasta allí. Claro, de F4 a F10, ahí está bien. Y ese sería el valor. Y recuerden que el valor era pi medio. Pi medios 3,14 dividido por 12, más o menos 1,5. Ese sería el valor entonces que se obtiene haciendo uso de la regla del trapecio. A ver, todo esto lo voy a repetir, lo vamos a hacer allá en el laboratorio, para que ustedes aprendan a hacerlo también por sí mismo, pero aquí queda por lo menos el ejemplo ya hecho. Yo creo que aquí hay que ponerle un poco más de eficiencia en este cálculo, porque el 1 por 1 no fue muy bonito. Ya. Eso entonces es lo que tendríamos por hoy. Y nos estaríamos viendo. No sé dónde lo voy a guardar esto. Lo vamos a guardar por si acaso para poder eh, aceptar. No sé qué pasó. Parece que allí estamos bien guardados. Y finalizamos. Nos estamos viendo el próximo jueves en la universidad. Finalizamos.